Gloria a Jesús. Quiero que se ponga en pie, por favor, un momento. Y vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por esta gloria que estamos disfrutando, por este tiempo sobre nuestra nación, porque ya ha comenzado la evangelización mundial. Te damos gracias, Padre, porque las perlas preciosas están apareciendo, la buena tierra, el digno, el preparado, la casa de paz que se está abriendo, Señor. Gracias porque las puertas se están abriendo en Cuba, Señor, de norte a sur, de este a oeste, Padre. Gracias porque vamos a llenar esta nación con el evangelio de que Jesús es el Cristo, y de aquí saldremos a las naciones. Rogamos que ahora tu Espíritu Santo nos ayude. Abre el entendimiento, toca las mentes, destapa los oídos, Padre, toca los corazones. Queremos recibir toda la plenitud que tú tienes para nosotros en esta tarde. Derrama de tu gloria, de tu presencia, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes en todo esto. Toda fuerza de las tinieblas ha sido derrotada por el Rey que es Jesucristo, y por tanto salgan en su nombre en este momento todo aturdimiento, cansancio, entretenimiento, y rogamos que toques nuestros corazones. Ayúdanos a entender para tener una verdadera vida de fe. Ayúdanos a entender para que comprendamos que es profundo el evangelio, que es algo grande, inmenso, ancho, que no es superficial, no es finito, sino algo poderoso. Es la vida misma. Y tú, Jesús, que eres el Cristo, eres el centro de todo. Te damos gracias. Amén. Puede sentarse. ¿Puede acompañarme, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8? Y al mismo tiempo vaya buscando en la segunda parte del manual, la página 15. Vamos a hablar de la verdadera fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es una emoción. La fe no es un sentimiento. La fe no es un esfuerzo mental. La fe no es un esfuerzo físico. La fe no es sentarse a pensar con los ojos cerrados de que va a aparecer un carro frente a mi casa. La fe no es cerrar los ojos y pensar que va a aparecer un bistec encima de la mesa. Y por no tener un concepto verdadero sobre la fe, muchas veces el pueblo de Dios a nivel global ha caído en presunción y se ha lanzado a hacer cosas que Dios no las ha respaldado, porque no ha entendido lo que es realmente la verdadera fe, y lo que ha caído es en presunción, y la gente ha llegado hasta pensar que Dios no está con ellos. Y esta tarde voy a hablar de tres cosas, y quiero hacerlo en tiempo. Voy a hablar sobre la verdadera fe, el Dios Trino, y la Biblia, y el pacto. Entonces, por favor, quiero que me escuchen. Soy una persona que cuando predico me gusta la emoción, me gusta hacerlo con fuerza, pero en estos tiempos es necesario poner oído, porque muchas veces la iglesia dice amén a tantas cosas y ni entiende qué cosas se está predicando. Y hoy vamos a hablar de la verdadera fe. Entonces, como vemos Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo escribe a esa iglesia, le estaba diciendo que la salvación es por la gracia de Dios. Y el trasfondo de la fe, ¿qué cosa es? La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Tito capítulo 3, versículo 7, usted ya lo tiene, anótelo, ráyelo. Esa justificación que nosotros recibimos, ¿por qué es? Por la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice que fuimos justificados gratuitamente. Hay una justificación, pero esa justificación, ¿cómo es? Gratuita, no nos cuesta nada, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 5 al 6, dice que es por gracia y no por obra. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia que Él, por la gracia de Dios, ¿qué hizo? Gustó la muerte por nosotros.
Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10, dice la Biblia que usted es lo que es por la gracia de Dios. Usted lo que ha recibido, usted lo que tiene, es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Y Filipenses capítulo 1, versículo 29, es la razón por la cual nosotros hemos recibido esa gracia, ese favor, porque Dios lo ha querido así. Ningún ser humano sobre la tierra por sí mismo merece la gracia. Ningún ser humano por sí mismo puede tener fe. Ninguno. Ninguno puede autojustificarse. Solamente es por la gracia. Y entonces el trasfondo de toda la fe que nosotros tenemos es precisamente la gracia de Dios. Nosotros llevamos días repitiendo un texto bíblico. ¿Y por qué lo repetimos? Porque es necesario que usted profundice en esto de una manera que todavía no ha entendido. Y quizás llevas unos días escuchando acerca de que Jesús es el Cristo. Pero esto es mucho más profundo que una frase, un eslogan. Algo que se repite o se dice. Tenemos que descubrir realmente la riqueza tan profunda que hay en esto. Porque cuando usted lo descubra, usted se va a dar cuenta que hay mucho más de lo que nosotros hemos pensado. Hay mucho más de lo que nosotros hemos creído. Y realmente, cuando vemos lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 31, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo que se escribió en la palabra, o para el propósito por el cual ella se escribió, es para que nosotros creamos ¿en quién? En Jesús, que es el Cristo. Y cuando estamos hablando de creer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fe. Estamos hablando de creer. Y a los que son entendidos, los oídos esta tarde se le van a abrir. Quiero contarte un testimonio. El año pasado, todo estaba preparado para salir a El Salvador. El día antes de ir a la entrevista, ¿sabes qué sucedió? Se me perdió en un taxi el pasaporte, con el teléfono, con el portafolio, con todo. El día antes de la entrevista se me perdió el pasaporte, el teléfono, el bolso y todo en un taxi en La Habana. ¿Sabe qué hice? Si me pongo a gritar, ¿hubiera aparecido? No. Si me pongo a llorar, ¿hubiera aparecido? No. Si me pongo a preocuparme, ¿hubiera aparecido? No. Si me pongo a dar patadas en el piso, ¿hubiera aparecido? No. Si me pongo a recitar la Biblia de memoria, ¿hubiera aparecido? No. Entré a un cuarto, me humillé y le dije, tú eres el único que puede hacer que eso aparezca. Y apareció. A las 11 de la noche, en el aeropuerto internacional José Martí. Y apareció porque él quiso, porque el chofer era bajito y yo lo puse alto. Era calvo y yo le puse una melena. ¿Cuál debe ser nuestra verdadera fe? En Él, que es el Cristo. Amén. Escucha, yo no soy extranjero, yo soy cubano y perdóneme por no presentarme. Yo me llamo Héctor Barea, estoy viviendo actualmente en Bayamo y sirvo en este ministerio. Soy casado con una preciosa esposa. Gloria a Dios. Y estamos involucrados 100% en la evangelización mundial. Y hay muchos que quizás están pensando que los hermanos que se han parado están hablando desde su posición de extranjero. No, aquí le está hablando un cubano. Y nuestra nación está al abrirse. Amén. Escúcheme, por favor, ponga oído, ponga atención. Esto no es un movimiento emocional. Esto no es una cuestión de salir a turistear a otros países. Esto es cuestión de hacer la evangelización mundial. Pero tenemos que ir restaurándonos en verdades que solamente se descubren cuando vemos la fe que debemos de tener, la fe correcta, porque basta de presunción y muchas veces hemos sido engañados porque tenemos tantas necesidades y hemos caído en presunción y hemos hecho algunas cosas, declarado algunas cosas y el problema no se ha resuelto, ni la necesidad se ha suplido totalmente. Ayer yo decía una frase en una iglesia y compartía que si usted no es feliz con lo que tiene, usted está diciendo que Cristo es insuficiente. Si usted no tiene contentamiento, si usted cree que usted va a ser más feliz cuando tenga un mejor carro, una buena casa,
usted está fuera completo de todo lo que es el cristianismo. Usted no ha entendido en quién usted ha creído. Y por eso estamos hablando de una fe verdadera, que es aquella que cree que Él es el Cristo, que en Él estoy completo, y ese es el contenido de la fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Sabemos y debemos de entender que tenemos vida eterna. Y la vida eterna es completamente superior a la terrenal, completamente superior a lo temporal. Hay una mejor vida que nos está esperando. Hay una mejor vida de la que estamos viviendo acá. Hay una mayor esperanza, y no es una esperanza que avergüenza, porque tenemos la palabra profética más segura. Y el Verbo que se hizo carne habita ahora por la fe dentro de nosotros. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Dice la Biblia, y usted ya lo sabe porque se ha repetido continuamente: aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. Aquellos que creen, todos los que creen que Jesús es el Cristo, son nacidos de Dios. Mi nuevo nacimiento no vino por repetir una oración. Mi nuevo nacimiento no viene por estar dentro de la iglesia. Mi nuevo nacimiento no viene por sentarme a escuchar algunas clases sobre teología o doctrina. Mi nuevo nacimiento es porque yo he creído en Jesús como el Cristo. Juan 20:31 es el núcleo de toda la Escritura. Es el centro, es el propósito por el cual toda la palabra de Dios fue escrita, para que creamos que Jesús es el Cristo. Esto no es una cuestión de emoción. Esto no es una cuestión de que usted como que recibió algo nuevo y que esto le va a resolver todos los problemas. Ya todos los problemas fueron resueltos. Y se lo dice un cubano. Se lo dice alguien que por entender esta gran verdad está viviendo experiencias tremendas. Solamente le conté lo del pasaporte. Porque hay que vivir una verdadera fe, no una fe emocional. No una fe que tú crees que van a suceder las cosas por lo que tú haces, sino por lo que Él ya hizo, por lo que vamos a seguir. Por supuesto, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, ya usted lo sabe. Debemos de creer verdaderamente que Él es el Rey que venció a Satanás para solucionar ¿qué problema? El problema del diablo, de la esclavitud del diablo, del engaño del diablo, de las maquinaciones perversas del diablo, de las trampas que te pone Satanás. Porque si usted no tiene esta fe, entonces ¿con qué escudo usted va a pagar los dardos del enemigo? Por eso yo sé que la Escritura se va a comenzar a abrir delante de usted. Y si hasta este momento usted las leía con un velo puesto, pues créase que todo aquel que haya entendido verdaderamente que Jesús es el Cristo, el velo le será quitado. Y va a comenzar a descubrir una riqueza que no había entendido todavía, de todas las cosas tan maravillosas que están en su palabra, pero que por ceguera, por ignorancia, por falta de conocimiento y a veces hasta por incredulidad nosotros no entendemos. Y por eso el nivel de vida de la iglesia no se parece en nada a todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y leemos algunas cosas, recitamos algunas cosas, declaramos algunas cosas, pero que eso se haga una verdad real en mi vida es completamente distinto. Él es el verdadero sacerdote. Quiero por favor que usted lea o busque conmigo Romanos capítulo 8 versículo 2. Por favor, cuando lleve 20 minutos hablando, alguien que me haga una seña. Romanos capítulo 8 versículo 2. Amén. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no puedo extenderme mucho, pero solamente te voy a decir algo.
A veces cuando algún pensamiento quiere tomar mi mente, solamente digo, Él me hizo libre. Él me hizo libre. Soy libre. Es decir, que no tengo por qué jugar con eso. Eso tiene que irse. Él me ha librado del pecado y de la muerte. Esa es la fe que debemos tener, con la fe que debemos caminar. Esa es la verdadera fe. Y Él es el verdadero profeta, ya usted lo sabe. Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Absolutamente nadie va al Padre si no es por Él. El mundo cristiano no ha entendido lo que es que Dios habite dentro de mí, que el espíritu de vida habite dentro de mí, que el más importante de todas las cosas, el que lo creó todo con excelencia, venga y yo sea una morada, yo sea templo del Espíritu Santo. Tenemos que abrir los ojos. Él ha solucionado todo problema. Y te lo puedo demostrar. Mañana sabe Él lo que vas a hacer, lo que vas a decir. E incluso ese versículo que dice que juntamente con la tentación viene la salida, solamente se entiende a la luz de que Jesús es el Cristo y todo problema ha sido solucionado. Y por eso Mateo 11:28 es cumplido. El trabajado y cargado haya descanso. Porque Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la verdadera fe que manifestó la iglesia y manifestaron los apóstoles. Porque eran completamente indetenibles. Y esta es la seguridad con la que debemos caminar. Primera a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Esto quiero que usted lo tome, que usted lo anote, que usted lo raye, que usted lo marque y por favor que usted medite. Capítulo 2, versículo 12. Mire qué interesante, por favor. Mire qué importante está esto. Qué riqueza tan profunda. Cuando usted tiene una verdadera fe en el Hijo de Dios, en que Jesús es el Cristo. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted conoce, cuando usted sabe todo lo que Dios le ha concedido, usted está seguro y su fe está cimentada completamente. Cuando usted entiende que en Cristo y por todo lo que Cristo hizo, toda bendición espiritual ya no fue dada en Él, en los lugares celestiales. Cuando usted entiende que todo problema ha sido solucionado, que todo ha sido concedido, usted va a vivir de otra forma. Por eso esto no es una cuestión de teología. No es una cuestión de entenderlo con la mente, no es una cuestión de conceptos. Es una cuestión espiritual. Amén. Solamente el Padre pudo revelarle a Pedro que Jesús era el Cristo, un misterio que Israel no entendía. Que en un carpintero de Nazaret es profundo, no es cualquier cosa. Ellos daban la vida porque declarar que Jesús era el Mesías, el Cristo ungido, era una blasfemia. No entendían cómo Dios vino a habitar en el cuerpo de un hombre. No entendieron el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del evangelio verdadero. Amén. Estamos hablando de lo que produce una fe verdadera, para que no seamos niños fluctuantes en la fe. De eso es de lo que queremos hablar esta tarde. Todo esto tiene que ver. Y no cree que toma tiempo, porque estamos sembrando la semilla ahora, para que usted pueda tener realmente un nuevo nacimiento y ser esa nueva criatura. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 12.
Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Wow. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Se ha dicho y lo vuelvo a decir: en el mundo se cree en Jesús, pero ¿cómo creen en Jesús? Es la diferencia que tienes que darte cuenta. Tú le preguntas a la gente y ellos creen en Jesús, pero el problema no es creer en Jesús, sino cómo estoy creyendo en Jesús. ¿Realmente estoy creyendo en Jesús como el Cristo? ¿O estoy creyendo en Él como Elías? ¿O estoy creyendo en Él como Jeremías? ¿O estoy creyendo en Él como Juan el Bautista? Yo no quiero profundizar en eso porque ya se habló. Y el tiempo es preciado. Debemos saber a quién hemos creído, por qué hemos creído. Pablo lo sabía, Pablo estaba seguro. Yo sé. Por eso Jesús preguntó: ¿qué dice la gente? Pero ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy el Cristo para ti? ¿Soy el centro de toda tu vida? Primera de Juan capítulo 1 versículo 12. Nosotros somos ¿qué? Hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por creer que Jesús es el Cristo. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Siempre hay una salida. Romanos 8:37 dice la Biblia que somos más que vencedores. No sé si usted está entendiendo estos versículos a la luz de la revelación completa de quién es Jesús para ti. Por eso esto se ilumina cuando nosotros en el Espíritu entendemos que Jesús es el Cristo que envió Dios a la tierra. Ni antes ni después va a existir otro Cristo. Ni antes ni después van a ser uno de una virgen. Nadie puede sustituir eso. Nadie podía cumplir las más de 300 profecías del Antiguo Testamento a toda la perfección y cabalidad. Nadie completó los oficios perfectamente. Ningún rey, ningún profeta, ningún sacerdote. Ninguno lo hizo perfecto, eterno o para siempre. Debemos saber en quién hemos creído. Debemos saber qué nos ha concedido. Y de ahí nace realmente la verdadera fe. Juan 5:24 dice que tenemos vida y no vendremos a condenación. Juan 14 del 16 al 17, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Viene a morar con nosotros. Juan capítulo 10 versículo 28 al 29, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Entiende esto? Romanos 8 del 31 al 39, usted lo sabe, pero ahora lo va a entender más que nunca. Nada nos separará de su amor. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni persecución, ni hambre. Nada me va a separar de Él, porque estamos ligados con Cristo. Entonces debemos de tener esa completa seguridad, completa guía en nosotros, si vivimos una verdadera fe. Romanos 8:28 dice la Biblia, y lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos cantado, pero cuando llega la hora del asunto, entonces realmente la fe de la gente se estremece porque no entiende bien por qué está escrito esto. Todas las cosas te ayudan a bien. A esos que aman a Dios, por supuesto. Pero ese amor solo nace cuando creemos verdaderamente. Cuando sabemos a quién hemos creído.
¿quién es el que está por nosotros? Porque el núcleo del ministerio de Jesús fue la cruz y la resurrección. Todo fue completado en eso. Primero de Corintios capítulo 10 versículo 13, ya lo dije, hay una salida. Romanos 8:37, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Vencemos al mundo. Y está en el contexto de haber creído que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y ha venido un nuevo nacimiento. Filipenses 1:6 dice que Él nos perfeccionará hasta el día en que Él venga. Isaías 41:10 dice la Biblia que no debemos de tener temor. Filipenses 4:13. No sé si lo vas a entender ahora. Todo. ¿Por qué? Porque Él lo consumó todo. Él lo venció todo. Él trascendió todo. Derrotó al infierno, a la muerte. Exhibió los principados, las potestades. El Rey verdadero, el Rey eterno. Nunca en Israel se había visto cómo salían los demonios, porque el Rey ya había venido. Sin embargo, los demonios sí sabían que Él era el Cristo. Y los estudiados, los escribas, los fariseos, los teólogos de aquel tiempo no entendieron, no sabían, no comprendían. Sin embargo, el infierno sí sabía que ya había venido el Cristo. Y su tiempo se terminó. Quiero por favor que vaya conmigo al Salmo 48:14. Por eso lo que estamos compartiendo no es cuestión de teología o de conceptos, estamos hablando de la vida misma, de lo que tiene que ser la vida de la iglesia, el centro de la iglesia, de lo que tiene que ser la verdadera fe en el Hijo de Dios. Salmo 48:14, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. Más allá de la muerte. Esa es la verdadera fe. Lo trasciende todo. Vamos por favor a la otra página. El Dios Trino y la Biblia. A usted ya deben haberle informado que este manual en la segunda parte es para preparar a los obreros que van a salir al campo a hacer la evangelización. Entonces todas estas lecciones están preparadas para que usted pueda explicar, enseñar, para que usted pueda predicar la fe como lo hacía la iglesia en Hechos 5:42. Ellos enseñaban, ellos predicaban que Jesús es el Cristo. Y nos hemos parado acá a hablar con toda autoridad. Puede revisar las personas que les gusta escudriñar la escritura como los de Berea, la Biblia del Oso, que yo la traigo en mi teléfono, se la puedo copiar o pasar para que usted vea cómo dicen todos los versículos Jesús el Cristo, el Cristo, el Cristo, Jesús el Cristo. Esto que estamos diciendo no es un invento de nadie, no es un invento de hombre, no es una nueva corriente doctrinal, no es un nuevo movimiento extraño, no es nada de eso. Es que sencillamente el evangelio de la Biblia se había perdido. Y se ha estado predicando otro evangelio, pervertido, diferente y anatema. Amén. Amén. Usted sabe el concepto de la Trinidad, que es una palabra que no es bíblica, pero es para más o menos poder definir en lo que a Dios se refiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted solamente va a Génesis capítulo 1 y se da cuenta cómo los tres intervinieron en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Y cuando vemos el versículo 26, ya iba a entrar ahí, el versículo 26, 27 y 28, Dios dio una palabra y dijo: hagamos al hombre. Hagamos.
conforme, de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Y es para que vea, no vaya a ser que alguien le escuche diciendo Jesús es el Cristo y por qué Jesús es el Cristo y confundan con unitarios. Nosotros no somos unitarios. Creemos 100% en lo que la palabra de Dios habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le voy a estar dando algunos versículos para que usted pueda ver, escudriñar, y es algo que tenemos que reafirmar, porque el pueblo de Dios tiene que estar preparado para contender ardientemente por la fe que hemos recibido. El Padre, ¿quién es? El Padre es el Creador. Primera de Corintios 29, 10 al 14 y Eclesiastés 3 del 1 al 10 sencillamente dice que Él tiene toda la potestad para crear todas las cosas. El primer libro de Crónicas 16:31 y el Salmo 146:10 dice que Él gobierna sobre todo. El Padre gobierna sobre todo. Isaías 64:8, Nehemías 9:6 y Apocalipsis 4:11 dice que Él creó todo y lo guarda todo. ¿Usted puede entender esto? Estamos hablando del Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son iguales en esencia, pero con una función completamente distinta. No hay que romperse tanto la cabeza. Hay gente que quiere entender los misterios de Dios para entonces creer, y no es así. No es así. Porque las cosas secretas solamente le pertenecen a Él. Y hay quien quiere entender para después creer. El Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 22. Todas las cosas, el versículo 10 lo dice. Todas las cosas, entiéndase, todas las cosas están reunidas en Él. Colosenses 1 del 16 al 17 dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Todo por medio de Él y todo para Él. Y si verdaderamente Él es mi Cristo, debo entender todo el poder que Él tiene, todo el dominio que Él tiene, y que todas las cosas le pertenecen. Filipenses 3:21 está bajo sus pies. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Quién viene nuevamente a la tierra? Él viene. Jesús, el Rey, el Cristo, el profeta, sacerdote verdadero, según el orden de Melquisedec para siempre. Porque se le va a abrir la ventana. Usted va a entender mejor porque hubo cambio de ley y porque hubo cambio de sacerdocio. Y por eso nosotros no estamos bajo la ley antigua, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Porque Él no venía de la tribu de los sacerdotes, Él venía de la tribu de Judá. Y por eso hubo un cambio. Y esto es más profundo, lo que estamos hablando por arriba. Porque el entendido espiritual comenzará a escudriñar. Dios tocará su corazón, abrirá su mente y comenzará a vivir verdaderamente como un hijo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién se hizo carne? Él se hizo carne. Es decir, que estamos viendo cómo el Padre creó todo, cómo el Padre lo hizo todo, cómo trabajaron ellos juntos, pero el que vino, el que se manifestó en carne, fue el Hijo. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual haya salvación. Y Juan 14:14. En ese nombre es en el que nosotros pedimos. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Hijo. Él es el canal, el vínculo perfecto. Y vamos a hablar ahora del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice la Biblia que es el Espíritu de Cristo. Juan 14 del 16 al 17 dice la Biblia que es el que guía al creyente. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios que es el que da poder para testificar. Porque Jesús dijo, ese poder ustedes lo van a recibir para que sean mis testigos a todas las naciones.
Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 12. El Espíritu Santo, ¿qué nos da? Gracia. Aleluya. Juan capítulo 14, 26 al 27. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y también recordará lo que Jesús dijo. Hablo suave para que usted sea profundo en lo que escucha. No sabemos cuándo podremos estar por acá, no sabemos cómo van a suceder las cosas, por eso es necesario oír, escuchar en lo profundo. Hablamos del Dios Trino y la Biblia. Del Dios Trino, hemos hablado del Dios Trino y vamos a hablar sencillamente de la palabra de Dios como lo que es. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 es una palabra que es inspirada, es una palabra que es viva, es una palabra que es útil. Hechos 4:12, Hebreos 4:12, disculpe, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y hasta donde penetra, hasta lo profundo. Amén. Mateo capítulo 5 versículo 17 al 18, será cumplida completamente la palabra de Dios. Lucas 24:44. Esa misma palabra es la que habla de todo lo que en él fue cumplido. Por eso Jesús decía, toda la palabra, ¿dónde se cumple? En mí. Por eso también la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior que va a fluir ríos de agua viva. Juan capítulo 5 versículo 39 lo decía a los discípulos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y para terminar, Juan 20:31, el centro, el eje, el propósito esencial por el cual se escribió la Escritura, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Amén. Ese es el Cristo. Y como resultado, ¿qué va a venir? Vida eterna. Si usted no cree, no entiende, no comprende todavía que Jesús es el Cristo en todo lo profundo, en todo lo que lleva, no hay vida eterna. Porque la palabra lo declara. Y vamos a terminar con el pacto. Por favor, vamos a la página 17. Génesis capítulo 3 versículo 15. Dios dijo, y de la simiente de la mujer se va a levantar, va a venir, va a llegar uno que te aplastará la cabeza, aunque le hieras el calcañal. Siempre cuando nosotros analizamos toda la Escritura nos damos cuenta de cómo Dios, a través de la historia de la palabra, ha dado pactos al hombre. Y de hecho, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 17, ¿qué estableció Dios con el hombre? Un pacto. Y Dios ya había definido lo que era el bien y el mal. No lo sabía, no se daba cuenta de eso. Abra los ojos. Dios había definido, antes de que el hombre definiera qué era el bien y el mal, ya Dios le había dicho, esto es bueno y esto es malo. Es bueno que sigas comiendo de todo, pero es malo que comas de este árbol porque vas a morir. Y el hombre, cuando quiso determinar por sí mismo, cayó en el peor pecado de la humanidad. Y vinieron todas las consecuencias. Aparte de la mujer haber sido engañada, aparte de la obra de Satanás, pero el hombre quiso definir. Y comprenda esto. Cuando el hombre estaba con Dios, ¿cómo estaba? Vivo. ¿Por qué? Porque fue creado también bajo principios. El pez vive dentro del agua. El árbol cuando está conectado a la tierra. Y así el hombre, para vivir, tenía que estar conectado con Dios, porque originalmente es un espíritu. Y Juan 4:24 dice la Biblia que Dios es espíritu. Y cuando el hombre está conectado con Dios, entonces vive. Entonces, cuando nosotros nos conectamos nuevamente con Él, es que realmente vivimos. Y el núcleo del problema está en Génesis 3, usted lo sabe. Y es todo el pecado fundamental del cual nos habla la Biblia. ¿Qué pasó con el hombre? Se separó de Dios, ¿por qué? Porque cayó en pecado, ¿por qué? Porque el diablo lo engañó.
y perdió todo, perdió señorío, perdió autoridad, perdió dominio, perdió bendición, lo perdió todo. Estaba enfermo, no estaba enfermo, estaba triste, no estaba triste, estaba deprimido, no estaba deprimido. Su condición original, nuestra mente no es capaz de calcular el favor que tenía, ni nos imaginamos siquiera cómo el hombre dominaba el planeta Tierra, dominaba los animales, los recursos naturales, todo lo creado había sido puesto debajo de él, como dice el Salmo 8, del 4 al 5. Dios le coronó de gloria y de honra. Por eso el pecado es mucho más grave de lo que usted piensa, considera o cree. Pero Dios establece un pacto, amén. Amén. En Génesis 3:15. Y si nos damos cuenta, cuando el hombre desobedece, él trató de cubrirse, pero no sirvió de nada. Como dice la Biblia, ante Dios todas las cosas, ¿cómo están? Desnudas. Completamente desnudas. Y Dios hizo un sacrificio y hubo un derramamiento de sangre. Entonces Dios cubrió al hombre con pieles. Y el invento ese que se había hecho, de nada le sirvió. Porque siempre el hombre quiere solucionar las cosas a su manera. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe por qué hablo pausado y bajito? Porque el oído que yo quiero que se abra es el espiritual. Amén. Yo puedo causarle aquí a usted que se emocione, que brinque, que salte, que grite, que chille. Pero si usted sale de esa puerta para allá afuera, sin entender lo que estamos hablando aquí, me parece que es una oportunidad que se ha desperdiciado, tanto de parte suya como de parte mía. Levíticos 17:11, Dios dio la sangre. Porque si no había derramamiento, no había remisión de pecados. Amén. Amén. Isaías 7:14 hay una promesa que el Mesías, ¿de dónde iba a nacer? De una virgen. ¿Y por qué tenía que nacer de una virgen? Porque no podía ser descendiente de Adán. Tenía que nacer sin pecado. Él no descendía de hombre. Y esto es otro misterio que Israel no entendió. Y por eso le decían, tú eres hijo de fornicación. Aún José tuvo que Dios enviarle un ángel que le hablara en sueños y le dijera que recibiera. Escuche. Mateo 16:16. Qué declaración más importante. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Va a venir luz a su mente, a su entendimiento, para que usted vea qué profundo es esto. Tú eres el Cristo. Tú eres el pacto cumplido. Wow. Profundice. El cumplimiento de todas las cosas vinieron en él. Y este es el núcleo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A través de toda la historia y en todas las épocas Dios hizo pactos con el hombre, como el pacto de Noé, como el pacto de Moisés, como en la época de Josué, y todo esto fue pacto del Antiguo Testamento. Pero en los tiempos finales, antes de la venida del Espíritu Santo, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que hicieran ¿qué cosa? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de quién? De mí. ¿Y qué Jesús le había dicho? Que aunque ustedes sean malos, siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos. El Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén a esperar el cumplimiento de ¿qué? De la promesa. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos
realmente pudieron ser testigos en Jerusalén y en toda la tierra donde ellos se movieron. Hechos capítulo 1 versículo 11. La otra promesa que Jesús hizo era de que Él venía, como mismo lo habían visto los discípulos. Mateo 24, 14. La otra promesa, el pacto, ¿cuál es? Cuando se haga la evangelización mundial, entonces yo vendré de nuevo. Y usted sale del país y ve la condición de las naciones y se da cuenta cómo todo ha sido cumplido, menos la evangelización mundial. Y lo dije ayer en una iglesia y lo digo hoy frente a las personas: la evangelización mundial ya ha comenzado. Ya ha comenzado. No se lo estoy diciendo por emoción, se lo digo con toda convicción. No se lo estoy diciendo para que se emocione o se alegre o se despierte. Se lo estoy diciendo con toda la certeza, con toda la seguridad. Ya ha comenzado. ¿Cuándo vendrá Él? No sé, pero nosotros cumpliremos eso. ¿Cuál es la imagen de aquellos que se aferran a este pacto? Hechos capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia que ellos como estaban, unánime, juntos estaban. Ellos perseveraban en oración. Ellos estaban juntos, estaban de acuerdo, estaban orando. Ellos habían creído, ellos se habían aferrado al pacto. Como se aferró Noé, que se pasó 120 años predicando y preparando el arca. Ellos se aferraron a esa promesa. Yo no quiero hablar de aplicaciones en esta tarde porque queremos que el mensaje quede claro. Pero ¿a qué promesa te estás aferrando tú? ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Qué es lo que te mantiene vivo? ¿Por qué cantas en la iglesia? ¿Por qué predicas en la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu promesa? Hechos 20:24, Pablo decía: pero de ninguna cosa estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa ni estimo preciosa mi propia vida, con tal que acabe mi carrera, escuche, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor. Los miembros de la iglesia primitiva se aferraron a este pacto de evangelización mundial y por eso corrieron, porque ellos estaban seguros de que Cristo venía en sus días, de que Cristo venía en su generación, de que antes de acabar de recorrer todas las ciudades de Israel, Él ya iba a venir. Pablo se propuso llegar hasta España, que era el fin del mundo conocido hasta ese tiempo, y Pablo pensaba, creía 100% que Él venía en sus días y quería completar la evangelización mundial. Vamos a orar en esta tarde. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Tú eres el Señor viviente, tú eres el creador de todo. Todo lo hiciste para el amado, por Él, para Él, por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas en Él, en el Cristo. Te doy gracias por esta tarde, por esta palabra que hemos compartido. Te doy gracias por todos los que están aquí. Ahora te estoy rogando que pueda caer tu palabra en tierra buena y pueda producir fruto al 100%. Y el escogido, el digno, el que tú sabes, Señor, que va a responder 100% al evangelio de la Biblia,
Padre, y que va a ser el evangelismo de la Biblia y que va a vivir para la evangelización mundial, te estoy pidiendo que tú, Padre, puedas estar tocando su vida y su corazón, que pueda levantarse en este tiempo para que nuestra nación sea llena desde una punta a la otra del evangelio de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo. Rogamos tu ayuda para despertar a esta verdad tan profunda, tan poderosa, tan ancha, tan sublime, tan excelente, que produce peso de gloria en nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, para que vivan una vida verdadera de fe, para que se aferren al pacto de la evangelización mundial y para que entiendan en lo profundo que lleva que tú, Jesús, eres el Cristo. Te doy las gracias por esta tarde y por este momento. Gracias por todo. Amén.